Sherlock Holmes y los cuervos, que olvidaron volar. Capítulo 1. El mensajero de la niebla. Londres amanecía bajo un manto de neblina particularmente densa aquella mañana de octubre de 1892. Desde nuestra ventana en Baker Street apenas distinguíamos los contornos fantasmas de los carruajes que cruzaban apresurados, sus ruedas lanzando ecos huecos contra los adoquines mojados. Me encontraba terminando de repasar un artículo médico cuando un golpeteo apresurado interrumpió nuestra tranquila rutina. «Adelante», dijo Holmes sin levantar la vista de su experimentación química. La puerta se abrió con un rechinar apenas audible y un joven, vestido con una gabardina raída y un sombrero ladeado, se deslizó al interior como si temiera ser visto. Traía consigo una carta sellada con un lacre negro, cuyo simple aspecto provocó en mí una incómoda sensación de presagio. ¿Mensaje urgente?, preguntó Holmes, lanzando una mirada fugaz al visitante. El muchacho asintió con movimientos nerviosos y extendió la carta hacia Holmes, quien la tomó con su habitual indiferencia. El mensajero, sin esperar respuesta, se retiró de inmediato, perdiéndose en la bruma. Holmes rompió el sello de un tirón elegante. Sus ojos grises recorrieron el contenido. Sus cejas se arquearon apenas. «Curioso», musitó. «Muy curioso. ¿Una nueva aventura, Holmes?» «Diría más bien un enigma, Watson. Escucha, estimado señor Holmes, un asunto de naturaleza sumamente delicada requiere su atención inmediata. Ha ocurrido una tragedia en la finca Blackmere, en el condado de Surrey. No puedo confiar en las autoridades locales. Solo usted puede desentrañar el velo de esta desgracia. Sir Reginald Hawthorne». «¿Sir Reginald Hawthorne?», exclamé. «¿No es uno de los magnates textiles más prominentes de Inglaterra?» «Exactamente. Hombre de reputación impecable, hasta donde alcanza el conocimiento público», dijo Holmes dejando la carta sobre la mesa. «Y sin embargo, envía un lacre negro, símbolo inequívoco de luto o calamidad. ¿Qué tipo de tragedia crees tú?» Holmes se levantó de un salto, encendiendo su pipa con una cerilla que chisporroteó en la penumbra. «Eso, mi querido Watson, es precisamente lo que vamos a averiguar. Pero antes», añadió, señalando el suelo, «considera este detalle». Siguiendo su indicación, observé las diminutas huellas de barro que el mensajero había dejado. Al principio me parecieron triviales, hasta que Holmes, con su característico destello de satisfacción, puntualizó: «El barro rojo de Blackmere es distintivo de esa región, debido a sus vetas ferruginosas. Nuestro mensajero ha venido directamente de allí a toda prisa». Me reí, una vez más maravillado ante la agudeza de mi amigo. «¿Entonces, partimos de inmediato?» «Sí. Aconsejo llevar ropa de abrigo, Watson. Sospecho que los vientos de Surrey serán tan fríos como el misterio que nos espera en Blackmere Hall». Mientras empacábamos nuestras pertenencias, un último vistazo a la carta me dejó con una sensación incómoda. Bajo la firma elegante de Saint-Touré-du-Bleu, Sir Reginald, había una posdata apresurada, casi ilegible. «Tenga cuidado con los cuervos. Han dejado de volar». Me volví hacia Holmes, quien ya ajustaba su gabán. «¿Cuervos que olvidaron volar?», dije, desconcertado. Holmes sonrió de una manera que no era enteramente tranquilizadora. «Un presagio, Watson.
o tal vez una pista disfrazada de metáfora. En cualquier caso, no debemos ignorarlo. Y así, al filo del amanecer, partimos hacia el corazón del misterio, sin saber que las sombras de Blackmere Hall escondían secretos más oscuros que la propia niebla de Londres. Capítulo 2. El silencio de Blackmere Hall. Nuestro viaje hasta Blackmere Hall fue todo menos placentero. El tren que nos llevó a Surrey se sacudía con el viento tempestuoso que arrastraba hojas secas contra las ventanillas, empañadas. Holmes, como era su costumbre en momentos de transición mental, se sumió en un silencio absoluto, los ojos entrecerrados y los dedos tamborileando un ritmo inaudible sobre el brazo de su asiento. Llegamos al pequeño apeadero de Blackmere poco después del mediodía. El lugar, sombrío y desolado, parecía resistirse a la vida misma. Un coche de caballos aguardaba junto al andén, el cochero envuelto en una bufanda tan raída como su sombrero de ala caída. «Para Blackmere Hall, caballeros», anunció sin emoción, inclinando apenas la cabeza. El trayecto desde la estación hasta la finca fue breve, pero cargado de una extraña tensión. El paisaje era un mosaico de campos muertos y árboles desnudos que crujían lastimeramente bajo el viento. A lo lejos distinguimos la silueta del caserón, una construcción majestuosa, aunque marcada por los estragos del tiempo, con torres de piedra ennegrecida y extensos jardines que, en su abandono, parecían más un cementerio de recuerdos que un símbolo de opulencia. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, una figura alta y encorvada nos recibió. Su rostro huesudo y anguloso parecía tallado en mármol. Vestía de negro riguroso y sostenía un sombrero de copa contra el pecho en un gesto de duelo. «Señores Holmes y Watson», dijo con voz áspera, «bienvenidos a Blackmere. Soy Alistair Gray, mayordomo de la casa». Holmes asintió ligeramente, y juntos ascendimos los escalones de piedra, cuyas hendiduras delataban siglos de pisadas. Las puertas se abrieron ante nosotros con un lamento de bisagras, revelando un vestíbulo vasto y sombrío. El aire era frío, casi opresivo, cargado con el olor a madera húmeda y a algo más tenue pero inquietante. Una reminiscencia de cera quemada y flores marchitas. Capítulo 3. El invernadero de la noche. La noche ya se había asentado con su manto helado cuando nos dirigimos hacia el invernadero. Alistair Gray, el mayordomo, nos guió por un sendero flanqueado de arbustos retorcidos y estatuas de musgo, que bajo la escasa luz parecían figuras en acto de conspiración. Una linterna oscilaba en su mano, proyectando sombras erráticas sobre el sendero de guijarros húmedos. El invernadero se alzaba en la distancia, como un esqueleto de cristal, su estructura de hierro forjado ennegrecida por el óxido. Los cristales, empañados, parecían vibrar al paso del viento, susurros de una memoria inquieta atrapada en el tiempo. «Aquí lo encontraron», murmuró Gray, abriendo la pesada puerta de hierro oxidado. El joven Edward yacía junto a la fuente central. La atmósfera dentro era opresiva, cargada de humedad rancia y el aroma descompuesto de plantas olvidadas. Helechos ennegrecidos y enredaderas moribundas colgaban de las vigas como jirones de tela mortuoria. El centro del invernadero estaba dominado por una gran fuente de mármol agrietado, ahora seca, sobre cuya base se extendía una oscura mancha aún perceptible.
sangre vieja, coagulada entre las grietas. Holmes no pronunció palabra. Su mirada de halcón recorrió cada rincón, cada pequeña anomalía. Sacó una lupa de su bolsillo y se inclinó sobre el suelo de baldosas, siguiendo un rastro invisible a simple vista. Me mantuve cerca, observando en silencio. La noche envolvía el invernadero en una quietud antinatural, interrumpida solo por el ocasional crujido de la estructura metálica bajo el viento. ¿Dónde ocurrió exactamente la caída?, preguntó Holmes, su voz resonando extrañamente clara en la inmensidad del lugar. Gray apuntó hacia un balcón estrecho que bordeaba la parte superior del invernadero. Desde allí, señor Holmes. Según el inspector local, el joven Edward resbaló y cayó de cabeza. Holmes asintió pensativo y sin previo aviso comenzó a ascender una escalera de caracol oxidada que crujió alarmantemente bajo su peso. Yo lo seguí, aunque con considerable menos entusiasmo. El balcón era angosto y carecía de barandilla en algunos tramos. No sería difícil imaginar un accidente, pensé. Sin embargo, la expresión de Holmes desmentía esa interpretación simplista. Se movía como un sabueso tras el rastro de una presa. «Observe, Watson», indicó, señalando una sección específica del suelo. «El polvo ha sido perturbado aquí, pero no a lo largo de todo el borde». Me arrodillé junto a él. Efectivamente, en ese punto, el polvo formaba una especie de surco interrumpido, como si algo o alguien hubiera estado de pie o se hubiera apoyado allí. Un forcejeo, quizás, aventuré. Holmes sonrió apenas, un destello de aprobación en sus ojos. Quizás, o algo más sutil. Su atención se desplazó hacia una de las columnas de soporte, donde se detenía una delgada cuerda de cáñamo, apenas visible contra el metal envejecido. Tiró suavemente de ella. Era tensa, anudada con precisión profesional. ¿Una trampa?, pregunté en voz baja. ¿O una ayuda para alterar la percepción de los hechos?, respondió Holmes enigmáticamente. Volvimos a descender. Una vez abajo, Holmes se aproximó a la fuente y la inspeccionó con detenimiento. Luego examinó las baldosas circundantes, deteniéndose en una que, a simple vista, no difería de las demás. Golpeó ligeramente la baldosa con el mango de su lupa. Un sonido hueco respondió. «Interesante», murmuró. Antes de que pudiera investigar más, un fuerte golpe resonó en la distancia. Todos nos volvimos. Desde algún lugar del exterior, un graznido gutural rompió la quietud, tan áspero y estridente que la linterna de Gray tembló en su mano. Holmes permaneció inmóvil, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «¿Cuervos?», pregunté, aunque mi voz traicionaba mi escepticismo. Gray se persignó discretamente. «Siempre hay cuervos en Blackmere, pero últimamente…» Se interrumpió tragando saliva. «Últimamente han dejado de volar. Solo caminan entre los jardines como si esperaran algo». Holmes se enderezó lentamente. «El simbolismo puede ser poderoso, Watson», comentó en voz baja, «pero rara vez un símbolo mata a un hombre. Debemos concentrarnos en las realidades físicas». «¿Qué sugiere todo esto, Holmes?», pregunté, mientras abandonábamos el invernadero. Holmes no respondió de inmediato. Cuando cruzamos el umbral, se detuvo un momento
mirando hacia los jardines sombríos donde sombras informes parecían moverse entre los setos. «Sugiere, Watson», dijo finalmente, «que la muerte de Edward Hawthorne no fue accidental y que quienquiera que haya dispuesto este escenario contaba con que el entorno mismo sembrara el miedo en los corazones de quienes quedaran atrás». El viento se alzó con un aullido bajo y prolongado, arrastrando consigo un murmullo de alas, o quizás solo el susurro de ramas muertas. En cualquier caso, un estremecimiento involuntario me recorrió la espalda. Regresamos a la casa principal en silencio. Mientras caminábamos, Holmes extrajo su reloj de bolsillo y lo consultó con gesto pensativo. Aún no es demasiado tarde para una entrevista con algunos de los habitantes de Blackmere, Watson. El mayordomo no es la única voz que puede hablarnos en esta casa. ¿Cree que alguno de ellos guarda secretos? Holmes sonrió de forma críptica. En Blackmere, querido amigo, hasta los cuervos parecen ocultar algo. Con esa última sentencia, cargada de presagio, cruzamos de nuevo el umbral de Blackmere Hall, dejando atrás el invernadero y sus susurros helados, para enfrentarnos a los silenciosos guardianes de un misterio que apenas empezaba a desplegar sus alas. Capítulo 4. Voces. En los pasillos junto al interior de Blackmere Hall parecía aún más lúgubre tras nuestra exploración del invernadero. La humedad del jardín impregnaba los corredores y la escasa iluminación de los candelabros apenas disipaba las sombras que se acumulaban en las esquinas. Alistair Gray nos condujo hacia un pequeño salón de recepción, donde aguardaban algunos miembros del reducido círculo de residentes permanentes de la finca. Sir Reginald nos presentó con voz grave. «Mi hermana, Lady Margaret Hawthorne», dijo, señalando a una mujer alta, de rostro anguloso y mirada cortante, «y mi hija, Miss Eleanor Hawthorne». Lady Margaret, vestida de riguroso luto, apenas inclinó la cabeza en señal de saludo. Sus labios finos se apretaron aún más al vernos. Eleanor, en cambio, era una joven de unos 20 años, de cabellos oscuros recogidos en un moño sencillo. Su rostro mostraba los estragos de noches sin dormir, ojeras marcadas y una palidez enfermiza. También se encuentra presente el señor Charles Wilton, secretario personal de Sir Reginald, añadió Gray desde el umbral, antes de retirarse. En silencio. Wilton era un hombre de mediana edad, de aspecto meticuloso y modales serviles. Se mantenía en segundo plano, como si prefiriera ser ignorado. Holmes se instaló junto a la chimenea, encendiendo su pipa con una parsimonia que parecía irritar levemente a Lady Margaret. «Agradezco su tiempo», comenzó. «No deseo alterar el duelo que pesa sobre la casa, pero comprenderán que ciertos detalles deben ser esclarecidos para llegar a la verdad». «¿La verdad?», inquirió Lady Margaret con tono acerado. ¿No fue suficiente que la policía determinara un accidente? ¿Acaso desea revivir nuestra desgracia con especulaciones innecesarias? Holmes esbozó una sonrisa casi imperceptible. Las verdades incómodas suelen preferirse a las mentiras reconfortantes, milady. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Finalmente, fue Eleanor quien habló, su voz temblorosa pero decidida. «Edward no era querido por todos en esta casa». Lady Margaret la fulminó con la mirada, pero Eleanor continuó. «Tenía enemigos,
personas que no aprobaban sus decisiones respecto al futuro de Blackmere. Holmes ladeó la cabeza con interés. ¿Qué tipo de decisiones, señorita Hawthorne? Planeaba vender parte de las tierras para financiar una expedición científica al extranjero. Intervino Sir Reginald, frunciendo el ceño. Idea descabellada, pero Edward era obstinado. No todos compartíamos su entusiasmo por desmantelar la herencia de siglos. Yo diría que más que obstinación era traición. Escupió Lady Margaret, incapaz de contenerse. La finca Hawthorne no debe ser troceada como un mercado de ganado. Holmes dejó escapar una nube de humo, observándolos atentamente a través de ella. «Entiendo», dijo con suavidad. Entonces es justo suponer que había tensiones familiares considerables. Lady Margaret apretó los labios. Eleanor bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Solo Charles Wilton, desde su rincón, parecía inexpresivo, aunque percibí un leve parpadeo nervioso en su rostro. Holmes cambió de enfoque con naturalidad. ¿Puedo preguntar dónde se encontraba cada uno la noche del accidente? Lady Margaret respondió primero con frialdad. Estaba en mi habitación, leyendo las escrituras. Mis doncellas pueden atestiguarlo. Yo estaba en la sala de música, dijo Eleanor, sin levantar la vista. Practicaba el piano. El señor Wilton puede confirmarlo. Pasó por allí para informarme de una carta que había llegado esa tarde. Todos los ojos se volvieron hacia Wilton, quien asintió de manera mecánica. Así es, la joven señorita estaba sola cuando pasé. Holmes sonrió cortésmente. ¿Y usted, señor Wilton? En la oficina de Sir Reginald, respondió de inmediato, organizando los documentos de la propiedad. Holmes entrecerró los ojos un instante, como si midiera la veracidad de esa respuesta en una balanza invisible. «Muy bien», dijo finalmente poniéndose en pie. «Les agradezco su colaboración. No tomaré más de su tiempo esta noche». Lady Margaret no disimuló su alivio. Eleanor, en cambio, parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Sir Reginald nos acompañó hasta el pasillo, donde Holmes se detuvo, brevemente para inspeccionar un cuadro colgado cerca de la escalera principal. Un óleo oscuro representando a un antepasado Hawthorne, con un cuervo posado en su brazo extendido. Una familia con símbolos. Capítulo 5. El diario incompleto. La mañana siguiente llegó gris y silenciosa, como si el mismo Blackmere Hall se negara a despertar de sus sombríos pensamientos. Holmes ya estaba vestido cuando salí de mi habitación. Su energía parecía aire renovada, los ojos brillando con una expectación apenas contenida. «Hoy, Watson», dijo mientras ajustaba el nudo de su corbata, «comenzamos a desenredar la madeja». Tras un desayuno rápido y silencioso, compartido con un Sir Reginald tan lacónico como la noche anterior, Holmes solicitó acceso al despacho privado de Edward Hawthorne. Lady Margaret puso objeciones formales, alegando respeto por la memoria del difunto, pero la mirada imperturbable de Holmes pronto la disuadió. Alistair Gray nos condujo a través de un corredor angosto hasta una puerta de roble macizo. Sacó una pequeña llave de su chaleco, la introdujo en la cerradura y la giró con un chasquido seco. El despacho era una estancia modesta, aunque elegantemente amueblada. Una gran biblioteca de roble,
un escritorio central pulido hasta brillar, y, sobre la repisa de la chimenea, otra figura de cuervo tallada en obsidiana. Todo, salvo una fina capa de polvo en algunos rincones, parecía intacto. Holmes recorrió la habitación lentamente, absorbiendo cada detalle como un sabueso que olfatea un rastro. Se detuvo frente al escritorio y pasó un dedo por su superficie. ¿Nota algo, Watson?, preguntó. Me acerqué examinando el escritorio. Papeles ordenados, una pluma elegante, un tintero de plata. Pero me detuve. Había una mancha pálida, apenas perceptible, donde el polvo era menos denso, como si recientemente se hubiese retirado un objeto. «Algo falta», dije. «¿Un libro, quizás?» Holmes asintió. «O un diario». Se agachó y examinó el suelo junto al escritorio, donde pequeñas marcas, arañazos recientes en la madera, delataban movimientos apresurados. ¿Un robo tras la muerte de Edward?, pregunté intrigado. «O quizá un ajuste antes de que los curiosos comenzaran a husmear», murmuró Holmes. Mientras yo examinaba las estanterías, Holmes comenzó a abrir los cajones del escritorio con meticulosa paciencia. En el tercero, encontró un pequeño bloc de notas, de cuero rojo. Lo hojeó con cuidado. «Vacío en apariencia», comentó. «Pero observe». Sacó su lupa y la pasó sobre varias páginas. Allí, bajo la luz oblicua que entraba por la ventana, se revelaron huellas de escritura, líneas presionadas que no habían dejado tinta, pero sí marca en el papel. «¿Puede leerlo?», pregunté, acercándome. Holmes entornó los ojos, concentrado. Fragmentos, palabras sueltas, riesgo, herencia, traición, promesa rota y algo más, una inicial, repetida varias veces. Una E. ¿Eleanor? Aventuré en voz baja. Holmes no respondió de inmediato. Cerró el bloc con suavidad y lo guardó en su bolsillo interior. No saltaremos a conclusiones, Watson. La verdad rara vez se revela al primer golpe de vista. Prosiguió su exploración, esta vez centrándose en un pequeño armario empotrado junto a la chimenea. Estaba cerrado con llave, pero Holmes extrajo de su gabán un pequeño juego de ganzúas y en cuestión de segundos el mecanismo cedió. Dentro hallamos una caja fuerte empotrada en la pared. «Interesante», dijo Holmes, examinando la cerradura. «Trabajo moderno en un entorno tan vetusto. ¿Puede abrirla?» «Con tiempo y paciencia, sí, pero preferiría otro método». Se volvió hacia Gray, quien esperaba discretamente en el pasillo. «Señor Gray, ¿tendría la amabilidad de preguntar a Sir Reginald si posee la combinación de esta caja?» El mayordomo asintió y se retiró. Holmes aprovechó la espera para continuar registrando el despacho. Encontró, escondido tras un volumen voluminoso de leyes hereditarias, un sobre sin dirección. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano. «Lo que se me ha prometido será mío, o no quedará piedra sobre piedra». La letra era firme, angulosa, desconocida para nosotros. «Una amenaza apenas velada», comenté. Holmes asintió, girando el papel entre sus dedos. El rastro de Edward conducía a más enemigos de los que su familia parece dispuesta a admitir. En ese momento, Gray regresó con una expresión incómoda. «Sir Reginald lamenta informar que no posee la combinación. Edward era muy celoso de su privacidad», dijo.
Holmes no pareció sorprendido. Muy bien, tendremos que aplicar métodos más indirectos. Se enderezó y contempló la estancia con una mirada calculadora. Por ahora, hemos hallado suficientes indicios para confirmar nuestras sospechas. Edward guardaba secretos que alguien deseaba borrar tras su muerte. Antes de abandonar el despacho, Holmes se detuvo un instante ante el cuervo de obsidiana sobre la repisa. Lo tomó entre sus manos y lo examinó cuidadosamente. «Curioso», murmuró. «Está diseñado para sostener algo en sus garras, pero el objeto falta». «¿Otra pieza desaparecida?», pregunté. «Quizá una llave», dijo Holmes, devolviendo la figura a su lugar, «o algo de valor más simbólico que material». Mientras salíamos del despacho, sentí de nuevo esa inquietud visceral. La sensación de que cada paso que dábamos nos acercaba a un abismo de secretos cuidadosamente enterrados bajo generaciones de silencio. Holmes, caminando a mi lado, sonreía apenas, como quien ya ha comenzado a ver el contorno de una verdad que aún permanece oculta a los ojos de los demás. La caza, pensé, había comenzado en serio. Capítulo 6. La confesión interrumpida. El resto de la mañana transcurrió entre susurros contenidos y miradas de reojo en Blackmere Hall. El ambiente, ya cargado de pesadumbre, parecía haberse vuelto aún más denso tras nuestra inspección del despacho de Edward. Cada residente se refugiaba en su rutina, pero sus movimientos delataban un nerviosismo apenas controlado. Holmes, mientras tanto, paseaba por los corredores con su habitual aire distraído, aunque yo sabía bien que ningún detalle escapaba a J. Sichel, su escrutinio. Fue después del almuerzo, servido en un comedor silencioso, cuando la oportunidad que Holmes había anticipado se presentó. Eleanor Hawthorne se acercó a nosotros en el salón, donde Holmes y yo hacíamos tiempo junto a la chimenea. Su rostro, aunque pálido, mostraba una resolución desesperada. «Señor Holmes», dijo en voz baja, lanzando una rápida mirada alrededor, «necesito hablar con usted, a solas». Holmes cerró su libro con lentitud y se puso en pie. «Por supuesto, señorita Hawthorne. Le ruego que me acompañe». Me quedé atrás, observándolos salir del salón hacia un pequeño gabinete contiguo. A través de la puerta entreabierta, vi a Holmes ofrecerle asiento a la joven, quien, tras unos momentos de vacilación, comenzó a hablar en un susurro urgente. No oí palabras exactas, solo el temblor en su voz y la postura atenta, casi paternal, que Holmes adoptó mientras la escuchaba. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos minutos cuando algo alteró bruscamente la escena. Un grito resonó en el pasillo. Un grito agudo, desgarrador. Holmes se puso de pie en un instante. Eleanor también, llevando las manos a su boca con expresión de terror. Yo corrí hacia ellos y juntos salimos al corredor, donde el origen del alboroto se reveló rápidamente. Una doncella, de cabello desordenado y rostro lívido, señalaba hacia las escaleras que conducían al ala oeste. «¡El señor Wilton! ¡En el patio trasero! ¡Ha caído desde la galería!». Sin esperar explicaciones, Holmes se precipitó escaleras abajo, yo tras él. Cruzamos el vestíbulo y salimos al patio, donde varios sirvientes ya se habían congregado en torno a un cuerpo, inmóvil. Charles Wilton yacía boca arriba sobre las losas frías.
los ojos abiertos en una expresión de estupefacción permanente. Su cuello presentaba un ángulo antinatural y una mancha oscura comenzaba a extenderse bajo su cabeza. Holmes se agachó junto al cadáver, examinándolo sin tocarlo. «Roto el cuello», diagnosticó tras un breve análisis. «Muerte instantánea». Me agaché a su lado, respirando con dificultad a causa de la carrera y el horror del espectáculo. «¿Accidente?», pregunté. Holmes frunció el ceño. «Difícilmente. Mire», señaló hacia arriba. La barandilla de la galería está astillada, pero no parece haber señales de resbalón ni de lucha. Y observe sus zapatos, limpios, sin marcas de barro, ni polvo. Es como si hubiera sido empujado o atraído a su caída. Un murmullo inquieto recorrió el pequeño grupo de espectadores. Sir Reginald llegó poco después, acompañado de Lady Margaret, cuyos labios temblaban de rabia contenida. «¿Qué significa esto?», exclamó ella. «Otro infortunio en esta casa». Holmes se incorporó lentamente. «Tal vez no sea un infortunio, milady, sino la consecuencia lógica de verdades peligrosas». Se volvió hacia Sir Reginald. «Debo insistir en que nadie abandone Blackmere Hall hasta que se complete mi investigación». Sir Reginald asintió sombríamente. Mientras el cuerpo de Wilton era llevado al interior, Holmes me indicó que regresáramos al salón. «Watson», dijo en voz baja mientras caminábamos, «la señorita Hawthorne estaba a punto de confiarme algo importante, algo que, sospecho, tenía relación directa con el motivo de Wilton para permanecer en Blackmere». «¿Cree que Wilton fue silenciado?», pregunté, bajando también la voz. Holmes asintió. «Y temo que Eleanor corre ahora un grave peligro». De regreso en el salón, encontramos a Eleanor sentada junto al fuego, las manos temblorosas pero el rostro compuesto. Al vernos, se puso de pie de un salto. «No puedo más, señor Holmes», dijo con voz apenas audible. «Debo decirle lo que sé». Holmes alzó una mano en un gesto apaciguador. «Con calma, señorita. Relátenos todo desde el principio». Ella tragó saliva con dificultad. «Antes de morir, Edward me confesó que había descubierto irregularidades en las cuentas de la finca», dijo rápidamente. «Grandes sumas de dinero faltaban. Sospechaba que Charles Wilton había estado malversando fondos, usando documentos falsificados para cubrir sus huellas». «¿Se lo confrontó?», preguntó Holmes, atento a cada matiz en su voz. «Sí», susurró Eleanor, «pero no directamente. Edward temía que si actuaba sin pruebas, pondría a todos en peligro. Me pidió que guardara». Capítulo 7. Sombras entre las cenizas. La tarde descendió sobre Blackmere Hall como una losa de plomo. Las noticias de la muerte de Charles Wilton corrieron como un incendio silente entre los residentes y sirvientes. Nadie lloraba abiertamente, pero un temor palpable se había instalado en cada rostro. Era como si la mismísima casa, testigo de tantos silencios, aguardara el desenlace de una tragedia largamente gestada. Holmes permaneció gran parte de la tarde en su habitación, meditando en soledad. Cuando finalmente reapareció, su expresión era la de un hombre que ha trazado un mapa invisible en su mente y se dispone a recorrerlo. «Esta noche, Watson», me dijo en voz baja mientras caminábamos por un corredor desierto,
Haremos una pequeña representación, una que espero que nuestro culpable no pueda resistir. ¿Una trampa?, pregunté. Un estímulo, corrigió Holmes con una sonrisa sombría. Como un cebo dejado en el claro del bosque. Habíamos acordado organizar una reunión general en el salón principal después de la cena, bajo el pretexto de aclarar los hechos recientes. Sir Reginald aceptó la propuesta de Holmes sin objeciones, aunque Lady Margaret resopló con desdén al oírlo. La velada transcurrió en un silencio incómodo. Los sirvientes servían los platos con manos temblorosas, y nadie parecía tener apetito. Incluso el omnipresente sonido del viento se había apagado, como si el mismo aire contuviera la respiración. Al terminar la cena, nos dirigimos al salón, donde Holmes tomó la palabra con su habitual calma. «Damas y caballeros», comenzó, «he solicitado esta reunión para informarles de que mi investigación ha producido resultados alentadores. Me complace anunciar que poseo ya elementos suficientes para identificar al autor de los crímenes cometidos en Blackmere Hall». Un murmullo recorrió la sala. Lady Margaret se irguió rígidamente en su asiento, mientras Eleanor palidecía aún. Mas Holmes paseó lentamente frente a la chimenea, sus manos entrelazadas tras la espalda. «Sin embargo», continuó, «para confirmar mi teoría, necesito realizar una inspección final. Esta misma noche examinaré ciertas dependencias privadas». Se detuvo, dejando que el impacto de sus palabras se hundiera en el ambiente denso. «Espero que todos colaboren», añadió, su mirada recorriendo los rostros presentes. «No deseo señalar a un inocente por error». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Noté, no sin interés, que Lady Margaret evitaba el contacto visual con Holmes, mientras Sir Reginald parecía hundirse más profundamente en su sillón. La reunión se disolvió poco después. Holmes me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos juntos por los corredores, fingiendo una inspección casual, mientras en realidad vigilábamos discretamente los movimientos de los habitantes de la casa. «¿A qué aspira exactamente, Holmes?», pregunté en un susurro. «A observar reacciones espontáneas, Watson. El culpable, sabiendo que la verdad está a punto de salir a la luz, no podrá quedarse quieto. Se moverá para proteger lo que aún puede proteger». Mientras Holmes hablaba, nuestros pasos nos llevaron al ala este, donde se encontraba el despacho de Sir Reginald. Allí, con premeditada lentitud, Holmes fingió examinar cerraduras, tomar notas en su libreta e incluso discutir conmigo en voz baja sobre posibles evidencias que pensaba encontrar. No pasó mucho tiempo antes de que el primer indicio surgiera. Leve crujido, apenas perceptible, resonó desde el corredor adyacente. Holmes levantó la cabeza como un sabueso que capta un aroma. «¿Lo ha oído, Watson?», asentí. Siguiendo el sonido, nos deslizamos silenciosamente por un corredor lateral. La linterna de Holmes lanzaba un cono de luz temblorosa que apenas rompía las sombras. Nos detuvimos junto a una puerta entreabierta, la entrada a un pequeño salón de lectura en desuso. Desde dentro llegaba el murmullo de movimientos apresurados. Holmes me indicó que aguardara. Con pasos felinos se adelantó y empujó suavemente la puerta. En el interior, a la luz temblorosa de un candelabro, vimos a Lady Margaret Hawthorne de pie junto a un mueble bar,
sus manos hurgando frenéticamente entre los cajones. Se volvió al sentir nuestra presencia. Durante un instante, la máscara de dignidad que tanto se esforzaba en mantener se resquebrajó, revelando una expresión de pura rabia. «¿Qué significa esto?», demandó con voz temblorosa. Holmes avanzó lentamente hacia ella. «Eso, milady», dijo, «es precisamente lo que me gustaría saber». Lady Margaret cerró bruscamente el cajón y se enderezó. «Simplemente buscaba un objeto personal», dijo con frialdad. «No tengo que justificar mis acciones dentro de mi propia casa». Holmes no replicó. En su lugar, permitió que el silencio se prolongara, obligándola a llenar el vacío. «No tengo nada que ocultar», exclamó finalmente, sus mejillas enrojecidas de furia. «Me alegra oírlo», dijo Holmes suavemente. «Porque pronto, milady, cada rincón de Blackmere será iluminado». Lady Margaret salió de la habitación con pasos duros, su porte erguido, pero su aura claramente perturbada. Cuando quedamos solos, Holmes dejó escapar un leve suspiro. «Un movimiento precipitado, pero no concluyente», murmuró. «Aunque revela algo importante, Watson. La verdadera batalla por Blackmere no terminó con la muerte de Edward, sino que apenas ha comenzado». Mientras nos retirábamos, oímos muy a lo lejos el inconfundible graznido de un cuervo. Esta vez, sin embargo, no hubo eco de alas, solo un sonido áspero, como un aviso o una advertencia. Capítulo 8. La noche de los pasos perdidos. A pesar de la agitación que la escena con Lady Margaret había sembrado en el ánimo de todos, la noche en Blackmere Hall continuó su curso inexorable. Holmes insistió en que cada residente se retirara a sus aposentos como de costumbre. No deseaba presionar demasiado antes de que los últimos engranajes del caso se pusieran en movimiento. El reloj de pie en el vestíbulo marcaba las 11 cuando Holmes y yo nos instalamos en una posición de vigilancia improvisada en la galería superior. Desde allí teníamos una vista parcial del vestíbulo y de los corredores principales. Holmes se mantuvo inmóvil, agazapado en la penumbra, los ojos fijos en las sombras cambiantes. «Esta casa es un organismo viviente, Watson», murmuró. «Respira, se estremece, y esta noche sangrará si forzamos su herida abierta». No respondí. La atmósfera era demasiado opresiva para palabras ligeras. Durante casi una hora, todo permaneció en un silencio tan absoluto que podía oírse el zumbido bajo del viento más allá de los ventanales. Entonces, sin previo aviso, un sonido rompió la quietud. Pasos, no el andar resuelto de alguien que camina con propósito, sino un deslizamiento irregular, casi furtivo. Provenía del ala oeste, donde se encontraban las habitaciones privadas de Sir Reginald y Lady Margaret Holmes. Tensó la espalda como un felino listo para saltar. Me indicó que aguardara, y en completo sigilo se deslizó hacia el origen del sonido. Yo lo seguí a unos pasos de distancia, procurando no delatar nuestra presencia. Doblando una esquina, distinguimos una figura moviéndose lentamente a lo largo del pasillo. Era Sir Reginald, envuelto en una bata de terciopelo oscuro, apoyándose pesadamente en un bastón. Su andar era errático y a cada pocos pasos se detenía, como si dudara de su dirección. Holmes lo observó unos instantes, su expresión endurecida por una preocupación contenida.
¿Sonambulismo? Aventuré en voz baja. Holmes negó con un leve movimiento de cabeza. No, Watson. Algo más profundo. Algo que perturba su conciencia, no su cuerpo. Seguimos al anciano desde la distancia. Sir Reginald parecía ajeno a nuestra presencia. Murmuraba frases incoherentes, apenas audibles, pero entrecortadas por nombres. Edward, Margaret, culpa, que flotaban en el aire como hojas secas. Finalmente, se detuvo ante una puerta al final del corredor, la capilla privada de Blackmere. Holmes me miró de reojo. El santuario familiar, donde los Hawthorne han enterrado sus secretos tanto como sus muertos. Sir Reginald empujó la pesada puerta, que se abrió con un lamento. Entró tambaleándose. Holmes esperó un momento y luego avanzó, siguiéndolo con un sigilo sobrenatural. Yo, conteniendo la respiración, lo acompañé. La capilla era un recinto sombrío, dominado por vitrales oscuros que no dejaban pasar la luz de la luna. En su centro, un altar sencillo, flanqueado por filas de bancos de madera, se erguía como un vestigio de otra época. Sir Reginald cayó de rodillas frente al altar, sus manos temblorosas aferradas a la piedra fría. «Perdónalos», susurró, «no saben lo que hacen». Holmes se adelantó finalmente, su voz suave pero firme. «¿A quién debe usted perdonar, Sir Reginald?» El anciano se estremeció, como si emergiera de un profundo trance. Se volvió hacia nosotros, sus ojos anegados de una desesperación infinita. «He fallado», murmuró. «Edward confiaba en mí, y yo cerré los ojos». Holmes se agachó a su nivel, mostrándole una compasión que rara vez revelaba. Cerró los ojos ante qué, Sir Reginald, durante un momento, pareció vacilar. Luego, como si la última resistencia se derrumbara dentro de él, habló en un susurro entrecortado. «Las cuentas. Sabía que había irregularidades. Vi los documentos alterados. Pero Margaret me convenció de que era por el bien de la familia, para preservar Blackmere. No quise creer que pudiera llegar tan lejos». Un temblor recorrió su cuerpo encorvado. Holmes permaneció inmóvil, procesando cada palabra. «¿Qué implicación tenía Lady Margaret?», preguntó con tono neutro. Sir Reginald sollozó. Ella movía el dinero. Con la ayuda de Wilton, apostaron nuestras propiedades, nuestras inversiones. Y cuando Edward descubrió todo, ella temió que lo arruinara todo. El anciano se desplomó sobre sí mismo, vencido por el peso de su confesión. Holmes se levantó lentamente, su rostro tan grave como jamás lo había visto. «Ven, Watson», dijo, en voz baja. «Debemos proteger a Eleanor antes de que la tragedia vuelva a golpear esta casa». Capítulo 9. El susurro bajo la puerta. Avanzamos apresuradamente por los corredores sombríos de Blackmere Hall, guiados tan solo por la luz temblorosa de la linterna de Holmes. Cada sombra que cruzábamos parecía alargarse con intención propia, como si la misma casa conspirara para ocultar su último y más oscuro secreto. Holmes caminaba con paso decidido, pero su mirada estaba en constante movimiento, registrando cada sonido, cada cambio sutil en el aire. Yo, a su lado, sentía el pulso acelerado por una aprensión que no lograba contener. «¿A dónde vamos exactamente?», pregunté en voz baja. «A las habitaciones de Eleanor»,
respondió Holmes sin detenerse. Si mi razonamiento es correcto, quien ha intentado borrar sus huellas no ha terminado su trabajo. Eleanor sabe demasiado, y en su desesperación, nuestro culpable puede actuar esta noche. Subimos las escaleras principales y giramos hacia el ala este, donde las habitaciones privadas de la joven se encontraban. A medida que nos acercábamos, un detalle llamó mi atención. Una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta de Eleanor, oscilando como una vela en manos temblorosas. Holmes se detuvo, su mano extendida en señal de silencio absoluto. Fue entonces cuando lo oímos un susurro, un murmullo apenas audible, cargado de urgencia. Holmes avanzó y con la suavidad de un gato apoyó su oído contra la madera. «¡Debes callar!», se filtró la voz, tensa y quebrada. Hubo un golpe sordo, como de lucha contenida. Sin perder un segundo, Holmes empujó la puerta de un golpe. Yo lo seguí inmediatamente, el corazón golpeándome las costillas. La escena que se desplegó ante nosotros fue breve pero intensa. Lady Margaret Hawthorne, en bata de terciopelo negro, se hallaba de pie junto al lecho de Eleanor, su figura imponente proyectando una sombra alargada en la pared. En su mano derecha brillaba un pequeño frasco abierto, del que emanaba un olor acre y penetrante. Eleanor, pálida como la cera, trataba débilmente de apartarla. Al vernos, Lady Margaret soltó el frasco, que cayó al suelo y rodó hasta mis neighbours pies. «¡Basta!», tronó Holmes, avanzando con rapidez. Lady Margaret retrocedió un paso, su rostro una máscara de furia fría. «¡Todo por Blackmere!», exclamó con un tono desgarrado. «Todo era por la familia». Holmes la sujetó por el brazo antes de que pudiera moverse más. Eleanor cayó hacia atrás, jadeando, mientras yo corría en su auxilio. «¿Qué había en el frasco, Watson?», preguntó Holmes sin soltar a la mujer. Me incliné sobre el recipiente derramado. El olor era inconfundible. «Cloroformo», respondí, con el estómago encogiéndose. «Suficiente para dejarla inconsciente, o algo peor si se abusaba de su uso». Holmes asintió, como si confirmara una hipótesis que ya había formado horas antes. Lady Margaret, en cambio, había abandonado toda pretensión de compostura. Se volvió hacia Holmes, sus ojos brillando con una mezcla venenosa de desafío y desesperación. Edward iba a destruir todo por lo que los Hawthorne habían luchado durante generaciones, espetó. Quería vender nuestra historia al mejor postor, convertir nuestras tierras en mercancía barata. No podía permitirlo. Holmes, siempre sereno, respondió con la frialdad de un juez. Así que recurrió al engaño, a la manipulación financiera. Y cuando Edward descubrió la verdad, no dudó en silenciarlo. Lady Margaret soltó una carcajada amarga. «No tenía elección. Él no entendía. No veía que sin Blackmere nosotros también desapareceríamos». «¿Y Wilton?», pregunté, incapaz de ocultar mi repulsión. «También merecía morir». Ella bajó la vista brevemente. Era un necio, codicioso. Exigía más dinero por su silencio. No podía permitir otra amenaza. Holmes soltó su brazo con un gesto de repulsión contenida. Su lealtad a una idea muerta la ha llevado a destruir todo lo que pretendía proteger, milady. En ese momento, Sir Reginald apareció en la puerta,
apoyado pesadamente en su bastón. Había oído suficientes fragmentos como para comprender la escena que tenía ante sí. Se acercó a su hermana con paso tembloroso. «¿Margaret?», dijo en un susurro quebrado. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, su orgullo finalmente reducido a cenizas. Holmes dio un paso atrás. «Sir Reginald, me temo que la responsabilidad de decidir el destino de su familia recae ahora en sus manos, pero la ley pedirá cuentas por lo ocurrido aquí». Eleanor, apoyada en mi brazo, rompió en sollozos silenciosos, liberando al fin el terror contenido de tantas semanas de sospechas y amenazas. Holmes, mientras tanto, recogió con su pañuelo el frasco de cloroformo y lo colocó cuidadosamente en su bolsillo. «Nuestro trabajo aquí casi ha terminado, Watson», dijo en voz baja mientras mirábamos la desolación ante nosotros. «Pero antes de marcharnos, aún queda un último detalle por resolver». Me volví hacia él intrigado. «¿Qué detalle?». Holmes sonrió apenas, una sombra de satisfacción en su rostro. «El enigma de los cuervos que olvidaron volar». Y supe con certeza que la mente de Holmes ya estaba desenredando los últimos hilos de un misterio que, como los propios jardines de Blackmere, había sido cultivado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Capítulo 10. El vuelo final. La calma que siguió a la confesión de Lady Margaret era engañosa, como la superficie de un estanque que oculta corrientes profundas. Eleanor fue escoltada a su habitación, bajo la supervisión de una doncella de confianza, mientras Sir Reginald, visiblemente afectado, se retiró en silencio, cargando en sus hombros el peso de una tragedia que ya no podía desandar. Holmes y yo, sin embargo, permanecimos despiertos. Había un cabo suelto que aún perturbaba la mente de mi amigo, y yo conocía bien su naturaleza. Holmes no descansaría hasta desentrañar el último detalle. Pasada la medianoche, salimos de nuevo hacia el jardín trasero, donde el viento había amainado hasta convertirse en un susurro constante. La luna, alta en el cielo, bañaba Blackmere Hall en una pálida luz espectral. Caminamos en silencio hasta el invernadero abandonado. «Aún no has explicado, Holmes», dije finalmente, rompiendo la quietud. «¿Qué significaban los cuervos que olvidaron volar?». Holmes asintió, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. «Todo en Blackmere gira en torno a los símbolos, Watson. El cuervo es un emblema de esta familia desde generaciones. La tradición dice que mientras los cuervos permanezcan en la finca, el linaje Hawthorne sobrevivirá». Se agachó junto a la fuente seca, donde había encontrado las primeras pistas días atrás. «¿Y qué ocurrió?», pregunté. Holmes señaló las baldosas agrietadas. La muerte de Edward alteró más que el equilibrio de poder en Blackmere. También afectó a sus guardianes simbólicos. Los cuervos que antaño poblaban estos jardines dejaron de volar, sí, pero no porque hubieran perdido la capacidad, añadió, su voz cargada de significado, sino porque habían sido envenenados lentamente. Me estremecí. ¿Envenenados? Así es. Semillas tratadas con un químico lento pero letal, explicó Holmes. Un método deliberado para quebrar el símbolo, para sembrar el temor entre los residentes, para reforzar la creencia de que un destino trágico era inevitable
si Edward seguía con sus planes de vender la propiedad. ¿Quién haría algo tan retorcido? Holmes enderezó su figura bajo la luz de la luna. Lady Margaret, naturalmente, comprendió que destruir la fe en los viejos augurios era tan efectivo como eliminar al propio heredero. Mientras hablaba, se dirigió hacia un viejo rosal que crecía junto al muro de piedra. Se agachó y tras un breve examen desenterró algo oculto bajo el follaje. Una pequeña bolsa de lino ennegrecida por la humedad. Al abrirla, extrajo varias semillas cubiertas por un polvo fino. «Aquí tienes la prueba, Watson», dijo. Restos del veneno usado para manipular no solo a los cuervos, sino también las mentes de todos en Blackmere. Me quedé mirando el macabro hallazgo, sintiendo que una pieza crucial del rompecabezas caía finalmente en su lugar. Entonces toda la atmósfera, de fatalidad, fue orquestada. Holmes asintió. El miedo, querido amigo, es un arma más poderosa que cualquier puñal. Lady Margaret comprendía eso muy bien. Creó una profecía autocumplida. Una en la que cada crujido de madera, cada graznido enfermo, cada sombra movida por el viento, reforzaba la idea de que la tragedia era inevitable. Y Edward, comencé, pero mi voz se quebró. Edward, con su mente racional, representaba una amenaza para esa superstición. No podía permitirse su desafío, concluyó Holmes. De ahí todo el elaborado montaje. Mientras Holmes recogía cuidadosamente la bolsa de pruebas, alcé la vista hacia la casa, Blackmere Hall, orgullosa y arrogante en su arquitectura. Parecía ahora más un mausoleo que una residencia. Cada piedra, cada ventana gótica, cada cornisa decorada, hablaba de un pasado que se negaba a desaparecer, incluso al costo de destruir a los vivos. Emprendimos el regreso en silencio. Antes de entrar, Holmes se detuvo un instante, contemplando los jardines silenciosos. «¿Notas algo, Watson?», preguntó. Escuché atentamente. Por un momento, nada. Luego, en la distancia, un sonido casi olvidado. Un aleteo. Un grupo de cuervos, liberados de su maldición química, surcaba el cielo nocturno, sus alas negras recortadas contra la luna. «Han vuelto a volar», dije en voz baja. Holmes sonrió de manera enigmática. La naturaleza siempre se encarga de restaurar su propio equilibrio, aunque nosotros insistamos en perturbarlo. Y con esa reflexión cargada de significado, cruzamos el umbral de Blackmere Hall, sabiendo que el peso de la verdad, aunque amargo, sería la única herencia que los sobrevivientes de la casa tendrían que enfrentar. En el corazón de la noche, mientras el eco de los cuervos reverberaba en los cielos, supe que el caso de los cuervos que olvidaron volar había llegado, por fin, a su final. Un final que, como tantos otros, Holmes había visto venir cuando nosotros apenas empezábamos a sospechar. Capítulo 11. La última reflexión de Holmes. La mañana que siguió al esclarecimiento definitivo del misterio, amaneció envuelta en una bruma espesa, como si Blackmere Hall quisiera ocultar, al menos por unas horas más, las heridas que la noche anterior había dejado abiertas. Los preparativos para la partida de Lady Margaret comenzaron de inmediato. Sir Reginald, devastado por la vergüenza y el dolor, había cedido a la necesidad de actuar conforme a la ley. Scotland Yard
alertada por un telegrama enviado durante la noche por Holmes, enviaría hombres para custodiar la propiedad y proceder con los arrestos formales. Mientras los criados se movían en un silencio respetuoso, Holmes y yo nos encontramos, una vez más en la biblioteca, el corazón mismo del drama que había consumido la familia Hawthorne. Holmes, de pie junto a la chimenea apagada, parecía absorto en pensamientos lejanos. Observaba un retrato familiar, un óleo desvaído de antepasados de Blackmere, como si buscara en sus rasgos alguna clave oculta. Me acerqué y tras un momento de contemplación compartida, rompí el silencio. ¿Siente usted satisfacción, Holmes?, pregunté. Hemos resuelto el caso, liberado a Eleanor del peligro y desenmascarado a los culpables. Holmes esbozó una sonrisa tenue, carente de verdadero júbilo. «Satisfacción, Watson», repitió. «No sé si la palabra es adecuada. La verdad, una vez revelada, tiene un filo cortante. No cura las heridas que descubre, solo las hace visibles para todos». Se volvió hacia mí, sus ojos grises más serios que de costumbre. «Este caso», continuó, «no era simplemente un enigma de engaño y asesinato. Era un retrato de decadencia, de cómo el miedo a la pérdida puede corromper los principios más arraigados. Lady Margaret no era malvada en el sentido vulgar. Era, más bien, prisionera de una idea que prefería preservar una ruina antes que permitir que algo nuevo floreciera en su lugar. Reflexioné en silencio sobre sus palabras. En efecto, Blackmere Hall parecía más un mausoleo que una mansión viviente. Cada ladrillo estaba impregnado de la obsesión por el linaje, por la permanencia ilusoria de una grandeza ya marchita. «¿Y qué será de Eleanor?», pregunté finalmente. Holmes se encogió de hombros con un leve gesto de melancolía. «Con tiempo, y alejándose de las sombras de este lugar, tal vez logre construir algo mejor. Ella representa la nueva generación, menos encadenada a símbolos y tradiciones vacías, más inclinada a enfrentar la vida como es, y no como fue soñada por antepasados de mirada pétrea». Durante unos minutos, el silencio se instaló entre nosotros, mientras el murmullo apagado de la casa se deslizaba por los corredores como un eco lejano. Finalmente, Holmes pareció sacudirse su melancolía natural y se acercó al escritorio central. De entre los papeles aún dispersos, extrajo el cuaderno rojo de Edward, el mismo en el que habíamos descubierto las huellas de sus investigaciones. «La tenacidad de Edward merece ser reconocida», dijo mientras hojeaba el cuaderno. Se enfrentó solo a un sistema corrupto, sabiendo perfectamente que podría costarle todo. «¿Cree que sospechaba de la magnitud de la amenaza?», pregunté. Holmes cerró el cuaderno con un suspiro leve. Creo que lo intuía, pero también confiaba en la bondad última de su familia. Esa confianza fue su perdición. Guardó el cuaderno en su gabán, dispuesto a entregarlo más tarde como evidencia. La mañana avanzaba, y las primeras voces de los agentes enviados desde Londres comenzaron a resonar en el vestíbulo. Holmes se puso su sombrero y ajustó su abrigo de viaje con la habitual economía de gestos. Antes de salir, echó un último vistazo a la biblioteca. «Los cuervos», murmuró casi para sí. «Siempre fueron un símbolo ambivalente. Presagio de muerte, sí,
pero también guardianes de la memoria. Me volví hacia él intrigado. ¿Qué quiere decir? Holmes sonrió apenas, una sombra de ironía en su expresión. Que, a pesar de todos los esfuerzos humanos por enterrar el pasado, la verdad siempre encuentra la forma de alzar el vuelo de nuevo, Watson, tal como los cuervos de Blackmere. Cruzamos juntos la entrada principal, bajando las escalinatas de piedra. El carruaje que habíamos solicitado nos esperaba al pie de la cuesta, las ruedas hundidas ligeramente en el lodo fresco de la mañana. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo hacia atrás. En lo alto de una de las torres de Blackmere Hall, un grupo de cuervos oscilaba contra el cielo encapotado, sus alas extendidas al viento como velas negras. Ya no caminaban torpemente sobre la tierra, sino que surcaban los aires con una dignidad antigua, como si hubieran reclamado finalmente su derecho al cielo. Y en ese vuelo, silencioso pero firme, vi la afirmación final de lo que Holmes había dicho, que, en última instancia, ninguna mentira podía permanecer para siempre encadenada a la tierra. Capítulo 12. Epílogo en Baker Street. De vuelta en el calor familiar de Baker Street, con el bullicio de Londres vibrando bajo nuestras ventanas, sentí por primera vez en días que podía respirar con normalidad. La atmósfera cargada de Blackmere Hall parecía un mal sueño ahora, aunque las imágenes de sus pasillos sombríos y sus secretos sombríos seguían rondando mi mente. Holmes, instalado en su sillón favorito junto a la chimenea, encendía metódicamente su pipa, la mirada perdida en algún punto entre el humo y las brasas. Sobre la mesita de centro descansaban varios recortes de periódico, titulares sobre la caída de los Hawthorne, la detención de Lady Margaret y los rumores acerca de la posible venta de Blackmere para pagar las deudas acumuladas. Tomé asiento. Frente a él, mi libreta abierta sobre las rodillas, listo para registrar los últimos detalles de aquel extraño y trágico caso. «Ha sido una historia oscura, Holmes», dije, rompiendo el silencio. Él asintió lentamente. «Oscura, sí, pero no atípica. Donde hay poder sin vigilancia, siempre florecen la corrupción y la desesperación». Apoyó el codo en el brazo del sillón, sosteniendo la pipa con dos dedos. «¿Desea usted, Watson, que repasemos juntos los últimos hilos que nos condujeron a la verdad?» «Me sería de gran ayuda», admití. «Hay detalles cuya lógica me gustaría seguir paso a paso». Holmes sonrió apenas, complacido. «Muy bien, empecemos desde el principio. El asesinato de Edward Hawthorne estaba diseñado para parecer un accidente. Sin embargo, la cuerda encontrada en el balcón del invernadero indicaba la manipulación de su caída. Un simple resbalón no habría requerido preparar el terreno con tanta antelación». Asentí, recordando las minuciosas observaciones de Holmes. «La desaparición del diario de Edward», continuó, «sugería un motivo más allá de la violencia impulsiva. Un intento de borrar pruebas documentales, y cuando encontramos la amenaza escrita oculta entre sus libros, quedó claro que alguien temía su investigación financiera». «¿Y el cloroformo utilizado contra Eleanor?», pregunté. «Una reacción desesperada», dijo Holmes. «Con Wilton muerto y las sospechas creciendo, Lady Margaret quiso asegurarse de que la única persona que aún podía atar los cabos
permaneciera en silencio, pero su error fue actuar demasiado pronto, bajo presión. Me incliné hacia adelante, absorto, y la conexión de los cuervos. Holmes soltó una breve carcajada sin humor. Un golpe de teatro, brillante en su macabra sencillez. Envenenando lentamente a los cuervos, Lady Margaret creó una atmósfera de fatalismo que minó la resistencia emocional de quienes vivían en Blackmere. Edward planeaba cambios, necesitaba esperanza. Ella sembró desesperanza. Se incorporó ligeramente en su asiento, su mirada encendiendo con la chispa de la deducción final. Una familia atrapada por símbolos viejos es una familia vulnerable. La superstición preparó el terreno psicológico para que cualquier tragedia se aceptara con resignación en lugar de con preguntas. Reflexioné en silencio sobre la elegancia fría de todo el plan. Había sido más que un crimen. Había sido un asalto calculado a la misma voluntad de vivir de una familia. Holmes, al notar mi expresión sombría, dejó su pipa en el cenicero y se levantó, caminando lentamente hasta la ventana. Desde allí observó la calle bulliciosa, llena de vida indiferente a las tragedias ajenas. ¿Qué fue lo que finalmente delató a Lady Margaret?, pregunté, ansioso de completar el rompecabezas. Holmes no se volvió. La prisa, dijo simplemente. La prisa y el orgullo. Si hubiese tenido la sangre fría de esperar, de dejar que el peso de la superstición terminara de hundir a Eleanor, sin intervención podría haber escapado. Pero el miedo de ser descubierta por nosotros la impulsó a actuar precipitadamente, primero asesinando a Wilton y luego intentando silenciar a Eleanor. Se giró entonces y en su rostro vi no triunfo, sino una gravedad profunda. Siempre es así, Watson. El criminal rara vez cae por la perfección de su plan, sino por su humanidad, su impaciencia, su miedo, su ira. Guardamos silencio unos momentos, mientras el crepitar de la chimenea llenaba la estancia. Finalmente, cerré mi libreta y me recosté en el sillón. ¿Y qué será de Blackmere Hall?, pregunté. Holmes sonrió de manera enigmática. Quizá sea vendido, quizá reformado, quizá derrumbado para dar paso a algo nuevo. No me interesa el destino de las piedras, Watson. Solo me preocupa el destino de quienes vivieron bajo su sombra. Encendió de nuevo su pipa con un fósforo rápido. Eleanor es fuerte. Ha visto el abismo y ha sobrevivido. Con suerte, podrá construir una vida lejos de las sombras de Blackmere. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, tan densas como el humo de la pipa. Y mientras miraba a Holmes, sentado junto a la chimenea, el rostro iluminado intermitentemente por las brasas, sentí una vez más esa vieja admiración y una pizca de tristeza por el hombre que veía el mundo con una claridad que a veces era difícil de soportar. Afuera, el tráfico de Londres seguía su curso indiferente, y en algún rincón de la ciudad, nuevos misterios seguramente comenzaban a gestarse.